Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven y ven en el nombre del Señor. Fortaléceme y consuélame en nuestra vida. Fortaléceme y consuélame, Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven y ven en el nombre del Señor. Santifícame y transfórmame todos los días. Santifícame y transfórmame, Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven y ven en el nombre del Señor. Acompáñame, ilumíname tú cada día. Acompáñame, ilumíname, Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven y ven en el nombre del Señor. Bienvenidos sean todos ustedes a su programa El Manso Cordero Podcast. Les saluda su anfitrión Ramón Guarini. Me da mucho gusto que estén con nosotros una vez más para meditar, para analizar, para aprender acerca de las cosas de Dios. Les acuerdo que en el anterior episodio miramos cómo unas personas o varias se alejan de Dios y cuáles son las consecuencias que atrae todo esto, ¿verdad? Mostré que en algunos aspectos no hay consecuencias negativas y en otros sí las hay. Pero en este episodio vamos a hablar de el bautismo, la importancia del bautismo, porque ese es uno de los sacramentos que Jesucristo dejó en su nueva alianza. Recuerden que hay dos alianzas, una que pertenece al Antiguo Testamento y ahora otra que pertenece al Nuevo Testamento, que es de Jesucristo, ¿correcto? Básicamente la antigua alianza se conforma en que las personas tenían que creer en Dios, ¿verdad? Entonces, en este episodio vamos a hablar de la importancia de este sacramento. Juntos vamos a descubrir bíblicamente a qué edad los seres humanos deben de bautizarse y quiénes pueden realizar estos sacramentos, o sea, el bautismo. Y nos vamos a basar en las Sagradas Escrituras para poder comprobar todas estas teorías y las ideas que tienen diferentes personas acerca de este aspecto que es importante, el bautismo, ¿verdad? Por ejemplo, primeramente vamos a empezar hablando del bautismo durante el Antiguo Testamento. ¿Había bautismo en el Antiguo Testamento? Claro que no había. Todavía no se iniciaba el bautismo en el Antiguo Testamento. ¿Cómo se hacía entonces esto o qué era lo que reemplazaba el bautismo? Sabemos que conocemos que el profeta Moisés tenía sus leyes, ¿verdad? Que eran dictadas por Dios. En aquel entonces, de hecho, cuando Jesús nace, él nace judío. No lo bautizaron, sí lo llevan de niño al templo, pero para consagrarlo. Entonces, a los 8 días de nacido, María y José presentan al niño en el templo. Para eso vamos a irnos al Evangelio de San Lucas, capítulo 2, del versículo 21-23. Y dice así: cumplido los 8 días de nacido, o sea, el niño Jesús, circuncidaron al niño y le pusieron el nombre de Jesús,
nombre que había indicado el ángel antes de que su madre quedara embarazada. Acuérdense que el ángel Gabriel, mandado por Dios, bajó del cielo y le anuncia a María. María tenía como 16 años de edad y le dice: estás llena de gracia, has sido bendecida por Dios. Vas a tener un hijo y será llamado Jesús. Asimismo, cuando llegó el día en que, de acuerdo a la ley de Moisés, debían cumplir el rito de la purificación, llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor, tal como está escrito en la ley del Señor. Todo varón primogénito será consagrado al Señor. En aquel tiempo no había bautismo, era purificación. A los niños los tenían que circuncidar para luego llevarlos al templo a presentárselos al Señor y consagrarlos a Él. Solamente los niños, a las niñas no se les hacía nada. Lamentablemente en el Antiguo Testamento, damas, mujeres, desafortunadamente no tenían mucho valor como los varones lo tenían, pero el único valor que las mujeres tenían en el Antiguo Testamento era cuando estaban con sus padres o con sus esposos. Si una vez después de casadas se estaban ya viudas o se separaban del marido, pues ya no pueden regresar con sus padres y quedaban separadas o viudas y ya no era mucho el valor. Viene Cristo y quita todo eso y le da valor a la mujer, tanto igual que al hombre, como ser dignos hijos de Dios. Por eso los judíos no lo querían a Jesús, porque según los judíos Jesús vino y quebrantó las leyes de Moisés. Pero Jesús no vino necesariamente a quebrarlas, solamente Él vino para darles amplitud y hacer todo con más amor, con más compasión hacia los demás, amando al prójimo, sin dejar a otros con menos valor, ¿verdad? Entonces, vamos a continuar aquí. Ya comprobamos que en el Antiguo Testamento no existía dicho bautismo. Tenían que consagrar al hijo primogénito de la pareja ante el Señor con la circuncisión. Ahora, la pregunta será, y es una pregunta que muchos también se pueden hacer, ¿verdad? Y que se están haciendo, obviamente. Dice, ¿por qué Jesús se bautizó de niño como lo hacen varias religiones a sus bebés? Ya saben que hay muchos que le dan la contraria a la religión católica porque bautizan a los bebés. Ya les acabo de decir que no había dichos bautismos cuando Jesús nació. Solamente había purificación. Podemos preguntarnos otra. ¿Cuál fue la razón de que Jesús se bautizara a los 30 años de edad? Entonces, Juan el Bautista, su primo de Jesús, era más grande que Jesús. Cuando el ángel Gabriel bajó con María, ¿verdad? En Lucas 2:21, y le anunció que va a ser mamá de Cristo, la madre de Cristo, también le dijo, porque María le contesta, oye, pero ¿cómo va a ser eso si yo no tengo varón? El ángel le contestó y le dice, no te preocupes, va a ser todo obra del Espíritu Santo y la sombra del Altísimo te va a cubrir. Por eso ese niño se va a tener que llamar Jesús y le van a llamar también el Hijo del Altísimo. Además, el ángel la quiso contentar y le dice, fíjate, tu prima Isabel está embarazada, tiene 6 meses ya de embarazo, a la que le decían que era estéril. O sea, el ángel la estaba confortando, le estaba dando ánimos y María humildemente le contestó, soy la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra, ¿verdad? Eso quiere decir que Juan el Bautista es 6 meses más grande que Jesús. Isabel era la prima de María. Entonces, cuando nace Jesús, Juan el Bautista tenía 6 meses de edad. Dios eligió a Juan el Bautista para que empezara a bautizar con agua en el río Jordán, para que empezara a abrir el campo, abriera espacio para la llegada del Cordero, para la llegada del Mesías, que iba a venir a bautizar con el Espíritu Santo. Dios le encomendó eso a Juan el Bautista. Ahorita les voy a traer los pasajes bíblicos. Y le dijo así, ¿verdad? Entonces, él fue el que empezó a bautizar con agua, pero solamente era para el arrepentimiento de los pecados de los seres humanos. No era para la unción del Espíritu Santo. Solamente era para limpiar los pecados. Acuérdense que el agua purifica, el agua lava, ¿verdad? Entonces, yo voy a traerles aquí ese pasaje de Juan el Bautista y nos vamos a ir todos al Evangelio de San Juan capítulo 1, del 24 al 34. Y dice así. Bueno, antes de empezar, cuando Juan el Bautista estaba haciendo estos bautismos en el río Jordán, los fariseos, personajes del templo de Jerusalén,
fueron a interrogarlo, que por qué razón hacía eso. Querían saber si pues él era el enviado, ¿verdad? Y vamos a empezar a leer, como les dije, en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, a partir del 24 versículo. Dice, los enviados eran un grupo de los fariseos y le hicieron preguntas. ¿Por qué bautizas entonces si no eres el Mesías, ni eres el profeta? Les contestó Juan, yo bautizo con agua, pero en medio de ustedes hay uno a quien ustedes no conocen, y aunque viene detrás de mí, yo no soy digno de soltarle la correa de sus sandalias. Les está diciendo que en medio de ellos, en medio del mundo, viene otro que tiene todo el poder más que él de hacer el bautismo. Les está diciendo casi de manera directa que él es el Mesías, el que va a venir, hablando de Jesús. Y luego sigue diciendo en ese pasaje, dice, al día siguiente Juan vio a Jesús que venía a su encuentro y exclamó, Juan el Bautista exclamó en delante de los que estaban ahí, dice, ahí viene el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. De él yo hablaba al decir detrás de mí, viene un hombre que ya está delante de mí porque era antes que yo. Yo no lo conocía, pero mi bautismo con agua y mi venida misma eran para él, para que se diera a conocer a Israel. Y Juan dijo este testimonio. He visto al Espíritu bajar del cielo como una paloma y quedarse sobre él. Yo no lo conocía, pero aquel que me envió a bautizar con agua, me dijo también, verás al Espíritu bajar sobre aquel que ha de bautizar con el Espíritu Santo. Y se quedará en él. O sea que cuando se bautice con el Espíritu Santo, este Espíritu Santo se va a quedar con el bautizado. ¿Correcto? Ahí está diciendo que Dios encomendó a Juan a que empezara a bautizar y anunciara que Jesús iba a venir a bautizarlos, a acabar ese bautismo con la fuerza del Espíritu Santo. Ahí miramos que ya se usa el agua para la purificación de los pecados de los seres humanos y el poder del Espíritu Santo otorgado por Jesucristo. Dos cosas importantes para hacer un rito, para hacer un sacramento. Agua y Espíritu Santo, ¿verdad? De parte de Jesucristo. Y en este Espíritu Santo, pues todos es como si nacemos en Cristo. Porque Cristo es el que trae el poder para hacer este tipo de sacramentos. Y para eso vamos a ir a Romanos 6:3. Muy bien, y dice así, ¿no saben que todos nosotros a ser bautizados en Cristo Jesús hemos sido sumergidos en su muerte? ¿Okay? Bautismo quiere decir sumergirse, ya sea en el agua o mediante el Espíritu Santo. Y luego sigue diciendo el pasaje. Fuimos sumergidos en su muerte con el bautismo, ¿verdad? Luego dice, por este bautismo en su muerte fuimos sepultados con Cristo. Y así como Cristo fue resucitado entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros empezamos una vida nueva. Aquí nos está diciendo que como se nos va a venir a consagrar con ese bautismo, se nos borran todos los pecados, incluyendo los pecados de la mancha original que más adelante voy a traer, ¿verdad? De Adán y Eva. Se nos borran todos los pecados y nos ungen con la unción del Espíritu Santo por medio de la orden de Jesucristo. Y ahora es como que nacemos de nuevo. En el momento de que tú te bautizas ya es una persona nuevecita, como si fueras un ángel. Si en ese momento, después de ser bautizado, tú te sales a la calle, te atropella un carro y te mueres, inmediatamente tu alma sube al reino de Dios, porque estás recién bautizado, limpio como una paloma blanca, bien puro como el ángel. Y eres elegible para entrar al reino de Dios inmediatamente así. Pero ya si pasa el tiempo y empiezas a estar yendo que tus pecados y que no sé qué tantas cosas, pues ya entonces vas a tener que tener problemas para poder entrar al reino de Dios. Entonces, aquí nacemos con Cristo en el bautismo, ¿correcto? Entonces, pero ¿cómo es eso? No, hay personas que no acaban de entender cómo es que van a nacer de nuevo, como un tal Nicodemo ahí en las Sagradas Escrituras. Y para eso vamos a ir al Evangelio de San Juan, capítulo 3 en adelante. Muy bien, y yo voy a empezar a leer. Yo voy a leer ciertos versículos y ustedes pueden leerse todo el capítulo 3 de San Juan. Dice, entre los fariseos había un personaje judío llamado Nicodemo. Este fue
de noche a ver a Jesús y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de parte de Dios, como maestro, que nadie puede hacer señales milagrosas como las que tú haces, a no ser que Dios esté con él. Ellos están reconociendo que solamente Jesús lo reconocían como el Hijo de Dios porque solamente él podría hacer esos milagros, esas señales que solamente alguien que viene de Dios las hacía. Entonces sigue diciendo el pasaje. Jesús le contestó: en verdad te digo que nadie puede ver el reino de Dios si no nace de nuevo desde arriba. Desde arriba quiere decir desde lo que viene de arriba, que es el Espíritu Santo en el bautismo, ¿verdad? Y sigue diciendo lo siguiente. Nicodemo le dijo: ¿cómo será que un hombre ya viejo, quién volverá al seno de su madre para nacer como segunda vez? Jesús le contestó: en verdad te digo, pongan mucha atención aquí, porque este es el más importante que ustedes deben de analizar y grabárselo en la memoria, especialmente aquellas personas que se rehúsan a bautizar a sus hijos cuando nacen, cuando sean bebés o niños. Escuchen bien este pasaje que a continuación voy a decir, porque aquí está la clave. Si tu hijo se va al infierno, va a ser por tu culpa. Porque aquí Jesús está diciendo bien clarito lo siguiente. Pongan atención. Pónganse lentes de graduación si es posible para que alcancen a leer. Saquen una pluma y un papel y anoten. Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 5 en adelante. Jesús le contestó a Nicodemo: en verdad te digo, el que no renace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ya les expliqué bíblicamente apenas que para el bautismo se requieren dos cosas: el agua de Juan el Bautista y el poder del Espíritu Santo que viene Jesús a darlo. ¿Okay? Esas dos componentes son los necesarios para volver a nacer de nuevo, y por eso aquí Jesús le dice: el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Juan dijo bien claro: bautizo con agua para el perdón de los pecados, para purificar el alma, pero el que viene los va a bautizar con la unción del Espíritu Santo. Y esta unción del Espíritu Santo no solamente es para que ustedes sean bienvenidos y sean nacidos otra vez, también es para ser elegibles, para herederos del reino de Dios. Entonces aquí les he comprobado eso, y todos con el Espíritu Santo ya ungidos pertenecemos a ser parte de Cristo y herederos, como lo marca Gálatas 3:27. Dice, Gálatas 3:27 dice: todos se han revestido de Cristo, pues todos fueron entregados a Cristo por el bautismo. Que todos se han revestido de Cristo y todos fueron entregados a Cristo por el bautismo. Y más adelante sigue diciendo: y si ustedes son de Cristo, también son descendencia de Abraham y herederos de la promesa. ¿Qué es eso de la descendencia de Abraham? Dios le dijo a Abraham, que es el padre de los profetas, le dio la promesa de que si fuera fiel a él, que él iba a bendecir a Abraham y a todas las naciones, y que le iba a dar una descendencia tan enorme como las estrellas. Y se ha cumplido la palabra de Dios. La promesa que Dios le hizo a Abraham la vemos cumplida hoy, 2025. ¿Por qué? Porque si ustedes van e investigan cuántos seres humanos hay, esa es la descendencia de Abraham. Dios le prometió a Abraham. Y somos partes, herederos del reino de Dios si nos dejamos bautizar. Aquí se los acabo de comprobar. Pero la pregunta es: ¿quieres que tu hijo se revista de Cristo? Aquí ya te mostré bíblicamente que el bautismo es para revestirse de Cristo. Si no estás bautizado, no estás revestido de Cristo. El trabajo de Satanás aquí en la tierra es tratar de confundir a las personas para alejarlas de Dios. Porque su trabajo aquí es vengarse por haber sido expulsado del cielo. Acuérdense que en el episodio de la creación de los ángeles y los demonios les comprobé que ahora ellos aquí están en esta tierra, bíblicamente. Y ellos fácilmente controlan nuestras decisiones, nuestra mente, nuestros ojos y todo. Bíblicamente ya se los comprobé, con textos bíblicos. Ya si no quieres creer, dice la palabra que el que no cree está condenado, se va a ir al infierno. Así de sencillo, así de que mejor empieza a creer. ¿Ok? Entonces, el trabajo de Satanás es de que tú te confundas
de que no bautices al niño. Les acabo de comprobar acá en Juan 3 que dijo Jesús bien claro, el que no nazca del agua y del Espíritu, o sea, el que no se bautice, no puede entrar en el reino de Dios. Y el único otro lugar que existe después de todo, cuando sea el último día, es el reino de Satanás. Porque hay padres que han dejado que sus hijos nazcan y se vayan así por muchos años, se mueren y no alcanzan a ser bautizados. Y aquí Jesús está diciendo bien clarito, el que no se bautice no entra al reino de Dios. Si te mueres, no entras, no te bautizaron, lo siento mucho. No sé cómo le vaya a ir a tu mamá y a tu papá, qué precio vayan a pagar. Porque si alguien ocasiona a alguien que se vaya al infierno, no puede entrar al reino de Dios. No sé cómo le vayan a hacer, pero váyanle pensando. Entonces, les voy a seguir comprobando lo que se está hablando aquí del bautismo y la importancia que es bautizar a las personas. No importa cuántos años tengas de edad. Entre más pronto bautices, mejor. Porque aquí Jesús te está volviendo a decir en Juan 3, el que no se bautiza no entra al reino de Dios y punto. Había una muchacha ahí en el trabajo que yo estaba mencionando acerca de estos pasajes y luego me dice, Ramón, no estoy diciendo incoherencias. Imagínese cómo un bebé se va a ir al infierno que acaba de nacer y se muere porque nace enfermo. Por favor, Ramón, no, si usted no me permite, déjeme hablar. Ese bebé no tiene la culpa de que no haya sido bautizado. Ese bebé no estaba consciente de nada, estaba enfermo. ¿Hacia acaso Dios lo va a condenar porque es inocente? Dios no condena a inocentes, entienda eso. Dios no condena inocentes. Aunque Jesús haya dicho que el que no nace del agua y del Espíritu, o sea, que el que no se bautice no entra al reino de Dios, el inocente que no se bautice es excluido porque Dios es lógica. Y jamás Dios vaya a condenar a un bebé porque no fue bautizado. No tuvo la oportunidad. Murió en la incubadora. Murió 3 semanas después de estar en el hospital entre la vida y la muerte. No tiene la culpa. Pero si ya una persona nace, un bebé nace, se va con sus padres, tiene buena salud, ya tiene sus varios meses, está caminando, tiene una perfecta salud, la mujer tiene una perfecta salud, la mujer se niega a bautizar a los niños por desidia y que no, y que yo voy a dejar a mi hijo, que no, porque el diablo ha trabajado, toda la vida ha trabajado para tratar de confundir a las personas para que no se arrimen a Dios y para que cuando se mueran, jaja, que bueno, este no está bautizado, se va al infierno porque el diablo conoce las escrituras. Ahí ya hay culpa. El niño sigue siendo inocente. Si tiene 1 año o 2, sigue siendo inocente. Porque él no está capacitado para que se bautice. Él está por medio de los padres. Los padres son los que tienen que ver por el bien de esos hijos. Si tú vas a decir, yo no voy a bautizar a mi hijo porque en las escrituras no dice que los niños se tienen que bautizar. Además, él está inconsciente, él no sabe, lo voy a dejar que crezca para que él decida. ¿Por qué entonces lo llevas a la escuela? ¿Por qué no dejas que él crezca para ver si quiere ir a la escuela? ¿Por qué le compras la ropa de color azul? Él todavía ni siquiera sabe si le gusta esa ropa de color azul. Entonces, ¿por qué se la compras? ¿Por qué le pusiste Nicodemo, por ejemplo? ¿Hacia acaso el niño estaba de acuerdo? ¿Ves? Que tú estás mirando por los intereses de tu hijo a pesar de que él no está consciente todavía y no sabe qué escoger. Pero tú le escoges a él por su bien, ¿verdad? ¿Por qué no le escoges el bien de la salvación entonces? ¿Qué es lo más importante? Lo estás dejando para que sea carnada fácil de Satanás. Todo aquel que no esté bautizado es la presa número 1 y carnada tierna para Satanás. Y tenlo por seguro que si tú no estás bautizado, tienes demonios y espíritus que gobiernan tu vida y te hacen hacer cosas que van en contra de Dios. Analiza cómo está tu vida y tú te vas a dar cuenta. Obviamente vas a empezar a decir, ese está loco. Exactamente, es el demonio que está controlando ya tu lengua y está diciendo eso. Porque te está haciendo creer a ti que no hay problema, que tu vida está feliz y que no vas a andar en cuentos. Ese es el trabajo de Satanás, engañarte. Controla tu lengua, ya se apoderó de ti. Si estás pensando eso, que estoy loco, lo que sea, por favor, acude a una iglesia, acude a un templo, a un sacerdote, a un pastor, pídele ayuda, ve y bautízate. Porque si eres un adolescente, por ejemplo, ya un adolescente ya es culpable si no se bautiza. Un niño todavía es inocente. Puede ser que el niño se muera y Dios todavía lo perdone al niño porque él no tiene la culpa, pero esa culpabilidad de no bautizarse la va a cargar a los padres y los padres van a tener que pagar esa desobediencia.
Pero ya una persona que empieza a tener conocimiento, según dicen que los niños empiezan ya a tener uso de razón después de los 7 años. Pero yo voy a hablar nada más de cuando las personas ya entran a la adolescencia, años antes de llegar cuando son adultos. Ya eres consciente, ya debes de decir, no, pues yo me bautizo. Yo me bautizo sí o sí. Si mi mamá o mi papá no quisieron bautizarme, no me bautizaron, ya me están comprobando a mí por medio de los instrumentos que Dios escoge que es necesario el bautismo y me tengo que bautizar. Más adelante te voy a traer las formas de cómo te puedes bautizar y en dónde y todo eso. Entonces, vamos aquí a continuar. Sépanse que todos nacemos con la mancha original del pecado, porque luego muchas personas dicen, ¿yo cómo voy a bautizar a mi hijo si el bautismo es para los pecados nada más, para el perdón de los pecados? ¿No es cierto? O sea, sí es cierto, pero es para más cosas. Ya te lo he mostrado. Para revestirte de Cristo, para entrar al reino de Dios, para ser parte de Cristo, ¿ok? Para recibir el Espíritu Santo, ser heredero de la promesa. Para todas esas cosas tienen que estudiar y analizar. No se vayan con una cosa que nada más les diga cualquiera que les esté predicando la palabra. Vayan con personas que les están diciendo exactamente todo lo que es necesario. Y aquí están aprendiendo no por mi opinión, por las Sagradas Escrituras. Todo esto está en las Sagradas Escrituras que fueron inspiradas por el Espíritu Santo, como lo comprobé en el episodio de El origen de la Biblia. Miren, aquel que dice, mi hijo no tiene pecado. Sí tiene pecado tu bebé cuando nace. Yo lo voy a comprobar ahora mismo en Romanos 5:12. En Romanos 5:12 es la carta que Pablo le hizo a los romanos. Dice, pues bien, un solo hombre hizo entrar el pecado en el mundo. ¿Quién es ese hombre que hizo entrar el pecado en el mundo? ¿Cómo se llama? Adán, que fue manipulado por la Eva, ¿verdad? Él fue el protagonista de que entró el pecado en el mundo. Y luego sigue diciendo, y por el pecado la muerte, ¿ok? Quiere decir que por culpa del pecado morimos, como Dios le dijo a Adán cuando los sorprendió que habían desobedecido y tomaron del fruto prohibido. Dios se enojó y le dijo, ahora por la desobediencia vas a tener que morir. Eso está en el Génesis. Vayan y lean todo el Génesis. Ahí está la orden que Dios dijo. Dios lo había hecho eterno, nos había hecho eternos, pero por la desobediencia ahora tendrás que morir. El pecado que tú hiciste de desobedecer va a causarte la muerte. Por lo tanto, como todos venimos de descendencia de Adán y Eva, que se consideran nuestros padres, heredamos el pecado. Aquí lo está diciendo que por un hombre entró el pecado y por culpa de ese pecado la muerte. Y después la muerte se propagó a todos los hombres, porque luego siguieron pecando, ¿verdad? Ahí está diciendo que hay un pecado original. Y les voy a traer yo el Salmo 51 del 3 al 5. ¿Ok? Dice así. Ten piedad de mí, oh Dios, en tu bondad, por tu gran corazón. Borra mi falta, que mi alma quede limpia de malicia. Purifícame en mi pecado, pues mi falta yo bien la conozco y mi pecado está siempre ante mí. Contra ti solo pequé. Lo que es malo a tus ojos lo hice. Por eso en tu sentencia tú eres justo. No hay reproche en el juicio de tus labios. Tú ves que malo soy de nacimiento, pecador desde el seno de mi madre. ¿Ven? ¿Dónde está la teoría de todos aquellos que dicen que los bebés no nacen con pecado? La verdad está en las Sagradas Escrituras. ¿Dónde está toda esa mentira que varias personas dicen que los hijos no tienen pecado, que un niño no tiene pecado? Aquí está comprobando la Biblia que nacemos con pecado, con la mancha original del pecado, porque si no, entonces ningún bebé que ha morido que conocemos, que han estado semanas en la incubadora y todo eso, muriera. Si no nacieran con el pecado, fueran eternos. Porque el plan de Dios al principio era de que el ser humano iba a ser eterno, pero faltaron, desobedecieron, se comieron la fruta prohibida, entró la muerte ahí por culpa de ese pecado. Entonces, ¿por qué los bebés se han muerto? ¿Entienden eso? Por culpa del pecado y tienen la mancha original del pecado. Si no hayan nacido limpios, de eternos, ¿entienden? Pero no es así. Ya les comprobé que los niños también tienen pecados.
Entonces, ¿qué borra el pecado? Y el bautismo es el único sacramento que borra todos los pecados y no necesitas penitencia o sufrimiento o mortificación como otros sacramentos que sí tienes que tomar también para la limpieza del pecado, pero que en muchas partes requiere de sufrimiento y pagar por las ofensas que tú hayas hecho a pesar de que hayas pedido perdón. Algún día voy a traer todo este episodio, cómo funciona el perdón y los pecados, pero el bautismo ese te deja limpiecito, no importa cuántos años tengas, pero vas a quedar limpio como la nieve y te irás directamente al cielo inmediatamente porque todos tus pecados se borran y no necesitas pasar por ningún lugar de penitencia ni pagar nada. Es el único sacramento más poderoso que te deja como un ángel directo para irte al cielo. Pero si tú te bautizas y sigues con una vida pecadora y te vale gorro, te vas al infierno. Les adelanto que en el infierno hay muchos bautizados. Entonces, el bautismo no te da la luz verde para irte de pecadora. Ni tampoco, si estás escuchando este episodio del bautismo y te estás dando cuenta que el sacramento del bautismo te va a dejar limpiecita y tú dices, no, pues yo en 10, 20 años me bautizo mientras le doy vuelo a la hilacha, que al cabo el bautismo me va a dejar como virgencita y me voy a ir al cielo. Blasfemia. Y vas a ser doble condenada porque de la misericordia de Dios, nadie, absolutamente nadie, se va a burlar. Al escuchar este episodio y estás sin bautizarte, más le vale que le refrenes a Satanás y le digas, sal de mí sinvergüenza, por la sangre de Cristo, porque la sangre de Cristo me compró. Soy de Él y quiero irme a Él. Renuncio a ti ahora mismo y ve rápido y busca ese bautismo. No trates de irte por la vida pecando para que luego vengas, ahora sí me bautizo, ya estoy viejita, ahora sí ya perdóname. No te va a funcionar nada porque Dios conoce lo que tu pensamiento está pensando. Dios sabe lo que tú estás mirando, lo que está sintiendo tu corazón. No estoy aquí de gratis. He sido llamado para llevar el mensaje fuerte y preciso. En unas partes del Evangelio Jesucristo dice bien clarito, no vine con rodeos. Yo sé que mi presencia va a ocasionar incendio y ya quisiera verlo, porque él sabía que muchos se iban a calorizar si le iban a ir en contra de él. Entonces, les pido disculpas. A veces las cosas estas tienen que ser así. Bueno, vamos a continuar aquí con el tema del bautismo. Lo más importante aquí es bautizar a sus hijos lo más pronto que nazcan para que se borre esa mancha del pecado original de Adán y Eva y sean admitidos en el reino de Dios. Ese es el propósito de este episodio. La Biblia menciona y aprueba el bautismo en toda la familia. Para aquellos que dicen, pues es que Jesucristo se bautizó de grande. Ahí en la Biblia no dice que bauticemos a los niños. No dice, bauticen a los niños en cuanto nazcan. No dice, ¿ok? Tampoco dice, bauticen a la gente hasta los 30 años como Jesús. Tampoco dice. Las personas que no quieren bautizar y que son de diferentes religiones usan ese escenario de Jesús que estaba grande y se bautizó de grande. ¿Pero por qué se bautizó? Porque cuando él nació, ya les dije, no había bautismos. ¿Cómo un niño de 6 meses iba a bautizar a uno recién nacido? Juan el Bautista empieza a bautizar ya a sus 30 y tantos años. Porque luego dicen gentes, en ese caso Jesús se haya bautizado de niño. Imagínense el falto conocimiento en las cosas de Dios de muchas religiones. ¿Cómo es que quieren que Jesús se haya bautizado de niño si no existía el bautismo? Y según son pastores y andan predicando. Fíjense nada más. Yo les voy a comprobar de que en la Biblia sí existe el bautismo para todos. Toda la familia, todos los seres humanos. Les voy a tumbar esa teoría que es que los niños no se bautizan, que no está autorizado en la Biblia. Claro que sí. Agarren su pluma y su papel y vamos a ir a el libro de los Hechos en el capítulo 16. ¿Ok? Y vamos a ir a leer un pasaje bíblico. Capítulo 16. Léanse todo el capítulo 16. Yo voy a empezar a leer desde el versículo 11 en adelante. Dice, en aquel tiempo pues Pablo y Silas, su discípulo, iban por varios países llevando la palabra, ¿verdad? Entonces dice que se embarcaron y se fueron. Se fueron y llegaron
a Filipos, una de las principales ciudades del distrito de Macedonia, en esos países junto allá por el rumbo de Roma, por allá, ¿verdad? En el oriente. Dice, nos detuvimos algunos días y el sábado salimos a las afueras de la ciudad, a la orilla del río, donde era de suponer que los judíos se reunían para orar. Nos sentamos y empezamos a hablar de las cosas de Dios con las mujeres que estaban ahí. Una de ellas se llamaba Lidia y era de las que temen a Dios. Era vendedora de púrpura y natural de la ciudad de Tiatira. Mientras nos escuchaba, el Señor le abrió el corazón para que aceptase las palabras de Pablo. Recibió el bautismo junto con los de su familia. ¿Qué hubo? ¿Qué es familia? ¿Nomás los adultos? En aquellos tiempos las familias eran grandes porque no había tanto control de natalidad como lo hay ahora, que algún día vamos a hablar del Génesis 38 acerca de eso. Y las familias eran grandes. ¿Qué consiste una familia? ¿Solamente mamá y papá ya? Familia es mamá, papá e hijos. Y los hijos, lo más seguro que va a haber hijos menores de edad, incluyendo posiblemente hasta bebés, incluyendo posiblemente hasta adultos que todavía viven con sus papás en aquellos tiempos, como por ejemplo el profeta Jacob tenía las 12 tribus de Israel con él. Ya eran hijos y hasta casados. Cuando tenían a sus hijos todavía, recuerdo que estaban haciendo el último de sus hijos, Benjamín, chiquito, ya los demás estaban de mayor de edad. Eran familias grandes. ¿Okay? Les voy a traer otro pasaje aquí todavía para abrir más los ojos a los que viven en tinieblas. Ahí mismo en Hechos 16. Y yo voy a empezar a leer desde el versículo 25 en adelante. Y dice así. Hacia la medianoche Pablo y Silas estaban cantando himnos a Dios porque estaban en la cárcel. Los habían apresado, encarcelado porque les habían prohibido de no estar evangelizando en el nombre de Jesucristo, pero a ellos les valía un comino, ellos tenían que llevar la misión de Jesús. Estaban en la cárcel, entonces ellos mientras cantaban ahí en la cárcel, estando presos. De repente se produjo un temblor tan fuerte que se conmovieron los cimientos de la cárcel, todas las puertas se abrieron de golpe y todos los presos se les soltaron las cadenas. Se despertó el carcelero y vio todas las puertas de la cárcel abiertas, creyendo que los presos se habían escapado. Sacó la espada para matarse. Se sintió como que había defraudado al imperio, a su patrón, al gobierno, ¿verdad? Pero Pablo le gritó, no te hagas daño, que estamos todos aquí. El hombre pidió luz, entró en un salto después de encerrar bien a los demás presos, se arrojó el carcelero temblando a los pies de Pablo y Silas. Después los sacó fuera y les preguntó, señores, ¿qué debo de hacer para salvarme? Pongan atención aquí. Le respondieron, ten fe en el Señor Jesús y te salvarás tú y toda tu familia. Y le anunciaron la palabra del Señor a él y a todos los de su casa. El carcelero sin más demora les lavó las heridas y se bautizó con toda su familia. A aquella hora de la noche. ¿Qué hubo? Toda su familia. ¿Incluyendo quién? ¿Niños? ¿Jóvenes? Claro, había de todos ahí, de la familia de todos. No hay... Fíjense, ya les estoy tirando tantas teorías falsas que tienen y que dicen cosas que no van. Ya les mostré aquí que la familia entera, no hay pretexto para bautizar. El bautismo es elegible para toda la familia, no importa. La familia incluye... ¿Qué es tu familia? Nada más los grandes son los que valen. También los bebés, también tu bebé, ¿verdad? Entonces aquí está diciendo que las familias también son elegibles o sea, que todas las familias son elegibles para bautizarse. Jesús se bautizó, Él nos enseña. Muchos dicen, pues es que Jesús nos enseñó a bautizarnos, pero de grande, a los 30 años. Pero si acaso Jesús tenía pecado, Él nos enseña que aunque no tengamos pecados, nos bauticemos. Porque muchos dicen, no, pues es que los niños no tienen pecado. Pues entonces de todas maneras sigan el escenario de Jesús. Él se bautizó sin tener pecados. ¿Por qué no siguen así entonces ahí esa teoría? Mi hijo no tiene pecado, pero Jesús se bautizó sin tener pecado, pues lo bautizo. A ver, ¿por qué no? ¿Ven? ¡Qué bárbaro! Por favor, pongan atención.
Muy bien, pues ahora vamos a hablar de cómo es el rito para bautizar y quiénes son los únicos autorizados para llevar a cabo este sacramento, ¿ok? Vamos a comprobarles aquí que Jesús dijo cómo es que las personas tienen que bautizarse y cómo es el rito del bautismo. Vámonos todos a Mateo 28, del versículo 18 al 20. Jesús se acercó y les habló hacia sus discípulos. Me ha sido dada toda autoridad en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ese es el rito trinitario para bautizar, el que mandó Jesús. Ahí está diciendo, así se tienen que bautizar. Y le siguió diciendo, y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes, y estaré con ustedes hasta el fin de la historia, ¿verdad? Ahí Jesús planta la fórmula para bautizarlos. Ya a él se le dio el poder Dios, y él le da el poder a sus discípulos a que hagan lo mismo, a que vayan y bauticen a los demás. Usando ese rito, ya les mostré, agua del Juan el Bautista, poder del Espíritu Santo de Jesús, se combinan los dos y se hace el rito este que Jesús está encomendando aquí, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿correcto? Así es este rito para que lo bautices. Si tú usas cualquier otra función, cualquier otra manera, es ilegal, no es válido, no dijo Jesús así. Aquí les compruebo de que así se tiene que bautizar. Ahora vamos a ver quiénes son aquellos que solamente pueden bautizar a las personas, ¿ok? Yo me voy a basar ahorita en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 1256, porque les recuerdo que en Mateo 16, Jesús le dio la autoridad a Pedro de atar y desatar. Todo lo que ates en la tierra, Pedro, quedará atado en el cielo. A él lo dejó como líder. A él le dio las puertas de las llaves, o sea, las llaves del cielo, y lo dejó como líder para que en él se edificara la iglesia de Cristo. Ya se los comprobé poquito en el origen de la Biblia. El año próximo vamos a hablar de las llaves del cielo que se le entregan a Pedro. Entonces, Pedro tiene sus sucesores. Ya les acabo de comprobar aquí. Y esos son los papas, ¿ok? Los papas son los sucesores. Entonces, el Catecismo es un libro que fue hecho por el Concilio Vaticano, autorizado por varios papas al transcurso de los años. Por lo tanto, ese catecismo, todo lo que dice ahí, aunque no sea la Biblia, tiene respaldo en Mateo 16, gracias a la autoridad de Jesús sobre Pedro, y Pedro hacia sus sucesores, que se llaman papas. Entonces, en este numeral, y fíjense, a muchos que no son de la Iglesia Católica les va a gustar este numeral, y muchos que son de la Iglesia Católica se van a ir en contra de mí por lo que yo voy a decir aquí que autorizó el Vaticano. Imagínense nada más cómo son las cosas. Se van a enojar varios católicos conmigo por lo que voy a decir, pero es que yo no tengo la culpa. Está autorizado por el Vaticano, gracias al poder que Jesús le dio a Pedro. Y ahora el Vaticano, el Papa es el sucesor. Que vayan y le reclamen al Papa, a mí no. Está autorizado y respaldado por las Sagradas Escrituras este catecismo numeral 1256, y dice así. Habla de los que van y bautizan. Dice, son ministros ordinarios del bautismo el obispo y el presbítero. Presbítero también quiere decir como sacerdote. Luego dice, y en la iglesia latina también el diaconado, o sea, los diáconos. Los diáconos son aquellos que son como segundos del sacerdote, que siempre van junto con él a veces. Y luego sigue diciendo, en caso de necesidad, fíjense bien clarito como dice acá, en caso de necesidad, cualquier persona, incluso no bautizada, puede bautizar si tiene la intención requerida y utiliza la fórmula bautismal trinitaria, o sea, el rito trinitario. ¿Cuál es? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Se los acabo de mostrar como lo dijo Jesús en Mateo. Y sigue diciendo, la intención requerida consiste en querer hacer lo que la iglesia hace para bautizar. La iglesia ve la razón de la posibilidad en la voluntad salvífica universal de Dios. Ahí en 1 de Timoteo 2:4 ahí dice que Dios quiere que todos se salven. Y para esa salvación ya les comprobé que se tiene que estar bautizado, lo dijo Jesús bien claro. Y luego sigue diciendo, y en la necesidad del bautismo para la salvación, como lo marca Marcos 16:16. Y dice lo siguiente, pongan mucha atención. Para aquel que no sabía esto,
considere esto que voy a decir noticia de última hora. Mucha atención. Marcos 16:16. El que crea y se bautice, se salvará. Y el que se niegue a creer, será condenado. O sea, si no crees, te vas al infierno. Bien clarito está ahí lo que está mencionando Dios. Así que tengan cuidado. Ahora aquí en el episodio yo voy a dejar un enlace donde el Vaticano, la prensa que conforma el Vaticano, publicó una publicación reiterando todo esto. Dice, lo voy a leer bien poquito nada más, una cosa muy importante que dice: en la celebración de los sacramentos, en este caso el bautismo, la asamblea no actúa colegialmente, sino ministerialmente. Y el ministro, o sea, la persona que va a hacer este rito del bautismo, no habla como funcionario que ejerce un papel que se le ha asignado, sino que opera ministerialmente como signo de presencia de Cristo. O sea, considérese que está actuando como un signo de presencia de Cristo y que actúa en su cuerpo del mismo Cristo, donando su gracia, la gracia de Jesús que mandó, que Él nos dejó para que bautizáramos. Nos dejó al Espíritu Santo para ungirlo a las personas, para bautizar a esas personas. Entonces, esa persona que decida bautizar a otra tiene que mostrarse como si fuera Cristo. Y entre más gracia esté, o sea, entre menos inclinada o inclinado está el pecado, mejor. Es así. Entonces dice lo siguiente: porque realmente Cristo es quien bautiza. Pero si alteras la fórmula bautismal mencionada en Mateo, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, si alteras eso, no es válido ese bautismo. Aquí ya está comprobado que cualquier persona puede bautizar. Mi recomendación mía ya personalmente es que no vayas con tu amiga: bautízame porque dice el hombre que está allá en el Vaticano que cualquier persona puede bautizar. En necesidad. No lo olvides. ¿Cuál es esa necesidad? Ya sea que tú estés muriéndote en un hospital, ya sea que vivas en una colonia indígena por allá donde no hay civilización, no hay iglesias, ya sea que estés en el desierto y una víbora te picó y te estás muriendo ahí y hay otra persona que te bautice, o también la necesidad de recibir el Espíritu Santo aunque estés en una ciudad y no confíes o no quieras a la Iglesia Católica, pues hay varias religiones que practican este sacramento del bautismo. Y el personaje que está en el Vaticano, que es el Papa, o sea, durante todos los años, ellos ya autorizaron de que cualquier persona, aunque no esté bautizada, puede ejercer esto siempre y cuando tenga ese proceso. Tiene que usar, como Jesucristo lo dijo en este evangelio, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si es así, como está establecido, tiene la autorización de bautizar. Ahí no dijo el Vaticano, ahí no dijo el sucesor de Pedro, solamente si eres católico. Tampoco dijo solamente los evangélicos, solamente los pentecostales. No dijo cualquier persona. Entonces, hay que ir mejor a una persona que esté preparada de tu religión, que tenga muchos estudios bíblicos, teológicos, ¿verdad? No hay que usar nomás cualquier persona. Así lo está mandando el Vaticano. Y como esa persona, ese personaje, tiene la autorización de Cristo sobre Pedro de atar y desatar, pues yo confío en que las religiones que practican este bautismo, siempre y cuando usen el método bautismal trinitario, es válido. Si empiezan con otras cosas y le añaden otras cosas o le quitan, no es válido. Entonces, ténganlo por seguro. No te quieres bautizar en la Iglesia Católica, bautízate en tu religión lo más pronto posible. Hay ciertos templos o religiones que tienes que ir ciertas clases para recibir esta información del bautismo, y de seguro te van a traer muchos pasajes bíblicos que yo te hablé aquí. Hay otros lugares que solamente un día se requiere de ir a una clase y te bautizan hasta en el mar si es posible, pero bautízate por favor. Bautízate sí o sí. Muchas gracias por estar en este episodio. Les agradezco el tiempo que dedicaron a este. Si ustedes se dan cuenta, este episodio empezó con una canción del Espíritu Santo y vamos a acabar agradeciéndole al mismo por habernos dado la dicha de venirnos a traer esta gran información importante para ustedes. Espíritu Santo bendito y sagrado y eterno, Señor y dador de vida, te agradecemos en el día de hoy por el cual nos has hecho este llamado, esta tarea de pasar esta información a muchas personas que necesitan abrirle los ojos
para que tu poder, ese fuego tan hermoso de tu Espíritu Santo, entre en el corazón de las personas, especialmente en aquellos corazones más duros. Espero y que cada una de las personas que lleguen a este episodio y lo escuchen, durante ese tiempo tú les quemes con tu poder infinito, con ese fuego de tu Espíritu Santo, les quemes ese corazón duro y lo conviertas en cenizas para que les renazcas el interés en ti y se bauticen y sean parte de ti, para que en el día de mañana ellos puedan tener la oportunidad de salvarse. Gracias, bendito Espíritu, para ti sea el honor, la gloria y toda la eternidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, ven y ven en el nombre del Señor.